Qué linda preparación, hermanos, para predicar. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y hoy había una potencia cuando se alababa a Dios. Yo escuchaba a la hermana cantando tras mío ahí, estaba, gloria a Dios. Qué lindo, hermano. Qué lindo ver la iglesia así. ¿Se acuerdan? Un día yo le digo, ¿cuántos creen, cuántos tienen fe que la iglesia se va a llenar cuando esta parte estaba vacía? Levantaron entre las manos. Una fe impresionante. Pero esto va y viene. Sabemos que igual tenemos que viene hace frío y vienen 15. Entonces no, yo no me guío por eso. Simplemente fue una broma. Hermano, hoy tengo una palabra para compartir. Importante, un versículo muy conocido por todos nosotros. Y está en el Salmo 32, versículo 8. No sé si hay alguien aquí por primera, por segunda vez. Tiago, un aplauso para Tiago. Dios te bendiga, Tiago, Dios te bendiga. Bienvenido. ¿Ya hace tiempo que venía a los jóvenes o es la... está, bueno, está, gloria a Dios. Bueno, estamos re contentos que estés con nosotros. Amén. Son todos tan parecidos los jóvenes que uno piensa que para nosotros son todos. Bueno, Salmo 32, versículo 8. Pero habla la Biblia en el Salmo 32 porque vamos a estar tocando, y ya le digo a Eduardo que está en el control ahí con Marley que bueno, que vamos a leer varios versículos del Salmo 32. Dice así la palabra del Señor en el versículo 8: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Vamos todos a coro a decirlo. Amén. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Señor amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Que llenes de misericordia este altar, esta casa. Que nos llenes de tu espíritu. Oh Señor, y que invadas cada rincón de los corazones. Que no haya lugar para ningún otro espíritu que no sea el tuyo, Espíritu Santo. Invade cada palabra que salga de mi boca, Señor. Seas tú poniéndomela, Padre. A pesar de mis imperfecciones humanas, tú eres perfecto. En el nombre de Cristo Jesús. Y también apronta los oídos espirituales de cada oyente para que la palabra que sea dicha, Señor, pueda quedar en los corazones. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Un aplauso a Jesucristo. Está vivo, Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Un día me dijeron en Paysandú, una señora nueva dice, ¿por qué aplauden, hermano? A Dios hay que aplaudirlo con todo, hay que alabarlo con todo lo que podamos, ¿verdad? Y si Dios nos dio manos, qué lindo levantarlas, qué lindo hacer palmas para Él. Amén. Entonces, no es que aplaudimos al hombre, aplaudimos a nuestro Señor. Bueno, hermano, la Biblia está llena de promesas para nuestras vidas. Pero hoy quiero hablar de 3 promesas que se encuentran en un solo versículo, como ustedes pueden ver, ahí el Salmo 32:8. Y bueno, un poco para entrar
en contexto, como digo siempre, y que Eliana a veces dice, como dice el pastor, para entrar en contexto. Bueno, no es correcto aislar un versículo y apartarlo de su contexto. Cuando hablo del contexto es de cómo viene la lectura, amén, después cómo continúa. Por lo tanto, debemos entender este texto que forma parte de un todo, forma parte del Salmo 32. ¿Y qué vemos en este Salmo? Ustedes pueden poner, ahí los muchachos del control, ya desde el versículo 1 al 5 del Salmo 32. Es un salmo que vemos que el rey David lo escribe, y en los primeros 5 versículos él cuenta su experiencia de ser perdonado por Dios. El título del salmo, por ejemplo, es La dicha del perdón. Y dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Después dice el 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, hermanos, este salmo está muy relacionado con el Salmo 51, donde David pide perdón a Dios por haber pecado, más precisamente con Betsabé, que era la mujer de Urías Eteo. Él no solo la codicia, la toma por mujer, también la deja embarazada y de una manera muy cruel manda a que pongan al frente de la batalla al esposo de Betsabé para que lo maten lo antes posible. Y así fue, ese hombre murió. Pero David, después de ese pecado que él tuvo, de esos pecados, porque no solo cometió el pecado del adulterio, sino él fue el autor intelectual de la muerte de Urías Eteo. Después de un tiempo importante, muchos creen que aproximadamente un año aconteció después de eso, que él cayó. Él seguía reinando y él seguía, ¿verdad?, inmaculado, como que nada hubiera pasado. Y hacía silencio. Pero llega un momento que un profeta llamado Natán lo confronta con su pecado, usando una parábola, la parábola de la corderita, que muchos aquí la conocerán. Yo no se las voy a contar porque, bueno, si no me iría mucho del tema. Pero es ahí que donde para David toma la real dimensión que tenía su pecado, lo que había hecho. Es ahí donde a él le viene convicción a su alma de que había cometido una atrocidad. Y se humilla delante de Dios. Y eso lo vemos ahí en el Salmo 51. Ahora, en el Salmo 32, este que acabamos de leer, es un salmo que David lo escribe ya perdonado. Él ya había experimentado el perdón. El Salmo 51 es un salmo donde él pide perdón. El Salmo 32 es un salmo donde él ya está perdonado por Dios. ¿Ah? No diga, ¿y por qué estaba primero antes y después? Porque no es, hermano, es cronológico esto. ¿Me entiende? En realidad tendría que ir el Salmo 51 primero y después el Salmo 32. Pero en el Salmo 32 él ya había experimentado el perdón, la dicha del perdón. Y bienaventurados, hermanos, los que somos perdonados por el Señor.
Todos tenemos pecados y todos necesitamos ser perdonados por el Señor para alcanzar salvación y vida eterna. Y cada día que pasa cometemos errores, cometemos pecados y necesitamos cada día el perdón de Dios. Pecados de pensamiento, pecados de palabra, pecados de hecho. Todos son pecados que siempre, cada noche, cada mañana necesitamos que las misericordias de Dios se renueven. Y si no fuera por eso, Dios nos consumiría. Pero el Señor es tan misericordioso y compasivo, hermano. Amén. Y ese Dios misericordioso y compasivo está moviéndose aquí con su Espíritu Santo en medio de nosotros. Aleluya. Para perdonar tus pecados si es que aún no se los has confesado. Amén. Entonces, hermanos, vemos un salmo donde realmente David se sentía perdonado y compartía esa experiencia con las demás personas. Ahora, hermanos, el versículo 6 dice: y por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Y el 7 dice: ciertamente la inundación de muchas aguas no llegará hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Esos los versículos 6 y 7 son una declaración de que todo santo debería orar a Dios en esos momentos difíciles y que la inundación de muchas aguas no llegarán a él. Que Dios iba a ser su refugio, que Dios lo iba a guardar. Y él lo dice de primera mano porque él lo experimentó. Él, cuando estaba bajo la carga, la culpa del pecado, él se sentía prácticamente hundido, a tal punto que le dijo al Señor: por favor, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Imagínense lo que sentía David. Pero ahora él dice con autoridad que oren, que si oran, la inundación de muchas aguas no van a llegar hacia ti. Oren que el refugio de Dios va a venir hacia ustedes. Oren que el consuelo de Dios vendrá y los guardará. Y luego llegamos al versículo 8, que es el versículo que queremos hablar. Aquí el versículo 8, yo le puse por título a esta prédica las 3 promesas. Hay cientos de promesas en la Biblia, pero este versículo tiene 3 promesas que fácilmente uno las puede bosquejar. Y yo pienso, al igual que David, que después de pasar por situaciones difíciles cada uno de nosotros, tal vez similares a la de David o no, no sabemos qué pasos dar. David, hermano, después que fue perdonado, después de ser liberado de esa carga, de esa culpa que él sentía, él quería saber qué pasos dar, él quería saber qué dirección tomar. Él no podía seguir igual. Y nosotros también, cuando pasamos por experiencias, no solamente de perdón como el de David, sino muchas veces por situaciones difíciles que nos desenfocan muchas veces de la presencia de Dios, necesitamos saber qué hacer, qué dirección tomar. Y este salmo tiene en el versículo 8 3 promesas que quiero resaltar. La primera dice: te haré entender. Repita conmigo: te haré entender. Promesa de instrucción. Dios, al que está desorientado, a la que está desorientada, al que está perdido o la que está perdida, le promete hacerlo entender, le promete instrucción. Dios no deja a sus hijos tirados, sino que les promete instruirlos. Amén. Hermanos, si estamos confusos, si no entendemos muchas cosas, si hemos llegado a un punto donde nos preguntamos: ¿qué hago, Señor?
Dios promete en su palabra que nos hará entender. Pero no nos olvidemos lo que dice el versículo 6. Por esto orará a ti todo santo. La importancia de orar. No es que usted va a ir y es cristiano, ya Dios le va a hacer entender. No, orará a ti todo santo. La importancia de orar. Usted quiere entender cosas de parte de Dios. Ore a Dios. El que tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídale a Dios, el cual dará abundantemente sin reproche. Pero ¿qué dice primero para tener sabiduría? Pídala a Dios. Pida esa sabiduría a Dios. Y si yo no entiendo cosas, si yo no entiendo muchas cosas del camino del Señor, si yo no entiendo la Biblia, si yo no entiendo la vida, si yo no entiendo cosas que me pasan en la familia, si yo no entiendo cosas del mundo espiritual, tenemos un Dios que nos promete hacernos entender. Es una promesa de instrucción para nuestra vida cuando le decimos, ¿qué hago, Señor? No entiendo. Él abrirá nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos ver claramente lo que hoy no podemos entender. Allá en Juan 13:7, Jesús se puso una especie de toalla en su hombro y le estaba lavando los pies a los discípulos, y cuando llegó a Pedro le dijo, no, tú me lavarás a mí. Y le dijo, no, tú no me vas a lavar. Y el Señor le dijo, lo que yo hago, Pedro, ahora tú no lo entiendes, más lo entenderás después. Yo puse a pensar, ¿qué es lo que tenía que entender Pedro? Y Pedro tuvo que entender muchas cosas en cuanto a la limpieza, a lo que era lavar. Para los gentiles eran cosas inmundas, y el Señor le dijo a él que no llamara inmundo a lo que él había lavado, limpiado con su sangre. Amén. Estaba lleno de estructuras mentales que le costaba entender que los gentiles podían ser limpiados por la gracia, por la sangre de Jesucristo. Nosotros hay muchas cosas que no podemos entender. Cómo esa persona que peca tanto, como esa persona que de repente mató a uno y que está condenado a cadena perpetua, ¿cómo Dios lo puede perdonar? Sí, Dios perdona. Amén. ¿Lo podemos entender a eso? Dios perdona. Y hermano, pero hay muchas cosas que nos gustaría entender y que todavía no las entendemos. Muchas cosas de la palabra de Dios que nos gustaría entender y no las entendemos. Hay muchas cosas de la vida que queremos entender y no las entendemos. Cosas del mundo espiritual. Y yo quiero entender, pero Dios me promete y te promete, te haré entender. Amén. La segunda promesa que vemos en el versículo 8 dice, y te enseñaré el camino en que debes andar. Aleluya. La segunda promesa, te enseñaré el camino en que debes andar, es una promesa de dirección. La primera fue una promesa de instrucción. La segunda es una promesa de dirección. Te daré dirección, guía, rumbo. Nos enseñará el camino en que debemos andar. Hermano, y para eso también tenemos que orar, preguntándole a Dios, ¿qué hago, Señor? Él te va a guiar paso a paso, te va a ir enseñando lo que debes hacer de acuerdo a su voluntad. ¿Sabe que yo tuve una experiencia? Esto lo he contado varias veces, pero viene el caso. El testimonio de Milka y el mío se lo tienen recalcado ustedes. Porque lo contamos varias veces.
Pero el año 1997 tuve un sueño medio apocalíptico, pero es de esos sueños que te marcan a fuego, que uno sabe que es un sueño de Dios. Yo estaba sentado en un murallón cerca del río y yo pude ver unas manos, 3 manos más precisamente enormes, que salían del río y me señalaban cierta dirección. Yo me asomaba hacia esa dirección y, para hacérsela corta, bueno, ahí se me abría un campo y había muchas ovejas, y esas ovejas corrían, y atrás de las ovejas había un león. Y yo recuerdo que miraba las manos y me quedaba medio quieto, no sabía mucho qué hacer. De repente aparecieron más manos. Ya no eran 3 manos primero, no, más manos. Y me decía, intérnate. Esas manos me hacían así. Y yo miraba eso y bueno, entendí que me tenía que internar en el campo y ayudar a las ovejas. Bueno, yo luego en el sueño me vi corriendo y las ovejas, y yo les decía, vamos, vamos, vamos. Y las ovejas me seguían. Y el león detrás de nosotros. Bueno, después de eso yo me levanté, yo me acuerdo que me desperté llorando. Y inclusive fui al lugar ahí donde tuve el sueño y decía yo, Señor, yo tengo un grupo evangelístico, me está llamando a salvar ovejitas, bueno, es lo que yo hago en la iglesia, hacíamos eso. Pero yo no entendía que Dios me estaba llamando a ir un paso más. Y era que Dios me estaba llamando a un pastorado, a un ministerio. Lloré al Señor, oré en ese lugar, oré después, hablé eso con pastores, con hermanos, y recuerdo que un año después se abrió una puerta para ir a una pequeña iglesia que estaba ubicada en la ciudad de Córdoba. Era un pueblito de 6.000 habitantes llamado Nuetínger. Y en ese lugar fuimos con mi esposa. Nos enviaron. Y era una experiencia totalmente nueva para mí, al punto de cuando yo llego a ese lugar, recuerdo que me tiro de rodillas en un cuartito que había, y decía, ¿ahora qué hago, Señor? Enséñame, porque yo no sé pastorear. No sé qué hacer. ¿Qué hago ahora? ¿Qué tengo que hacer? Enséñame. Yo temblaba, hermano, sinceramente. Y la iglesia, me acuerdo que era una iglesia muy chiquita, pero en ese tiempo que fue corto, porque habrá sido un par de meses, 3 meses, Dios me mostró, Dios me enseñó que ese era el llamado que Él tenía para mí. Lo que yo había visto en el sueño, Dios me lo confirmó de esa manera, estando en el campo de batalla, estando en el ministerio, estando pastoreando las ovejitas. Ahí es que me di cuenta que realmente Dios me estaba enseñando que yo tenía un llamado. Al punto de cuando tuve que dejar, porque venían unos pastores de Brasil, me puse a llorar porque dije, no, es lo mío, encontré el propósito de mi vida, no puedo dejar de hacer esto. Pero me tenía que ir. Y hermano, yo regreso a Paysandú, a la rutina, a trabajar nuevamente en mi trabajo secular. Y en noviembre de 1999, después de oración y ayuno, el presbiterio tomó la decisión de enviarme a mí para Mercedes. Y en noviembre de este año vamos a cumplir 23 años con mi esposa en el ministerio. Lleno de luchas,
lleno de bendiciones también, lleno de cosas lindas, lleno de pruebas, pero estamos en pie, hermano. Amén. Y yo le puedo decir que Dios ha ido confirmando el ministerio a través de las luchas, a través de las experiencias que hemos pasado, a través de todo. Hemos pasado por los momentos más difíciles que usted se puede imaginar. Hemos pasado divisiones, hemos pasado tormenta, hemos pasado momentos lindos, hemos pasado momentos de comunión, hemos pasado momentos de grandes luchas, pero siempre Dios estuvo con nosotros. Y Dios me enseña cada día cómo debo de andar. Todavía me está enseñando. Porque muchas veces me siento como Salomón. Señor, dame sabiduría porque no sé cómo entrar o cómo salir delante de este pueblo. No es que uno se las aprende todas y ya sabe todo cómo hacer y ya somos experimentados y no. Hermano, ser pastor es una tarea difícil y uno siempre está aprendiendo cosas nuevas. Y cuando creemos que no sabemos todo, el Señor nos dará un cachetazo y nos mostrará que nadie se sabe todo. Siempre se te van presentando cosas nuevas que uno tiene que aprender a cómo pastorear la iglesia. Hay situaciones que yo hubiera actuado de otra manera, pensándolo ahora, pero actué de una manera que hoy pienso que fue incorrecta. Hoy actuaría de otra manera ante esa situación. Y así voy a seguir aprendiendo. Pero yo tengo la promesa del Señor: te enseñaré el camino por donde debes andar. Amén. Y a vos te digo, mi hermano, ¿no sabes qué hacer? El Señor promete enseñarte el camino por donde debes andar. Paso a paso. Amén. Paso a paso. A todos les digo esto. Esta palabra está dirigida a todos, sin excepción de personas. El Señor promete paso a paso dirigirte, enseñarte el camino por donde debes andar. Y esa es la segunda promesa que tenemos. Es una promesa, hermano, que nosotros tenemos que realmente tomarnos. Es una promesa de instrucción. El Señor nos enseña por donde debemos andar. Y la tercera promesa, y la última, dice el versículo 8: te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar, y la última, sobre ti fijaré mis ojos. Y cuando habla que sobre ti fijaré mis ojos, es una promesa de protección, de cuidado. El Señor no solo nos instruye, nos da dirección, nos enseña, sino que también nos protege, nos cuida. Yo recuerdo, hermano, ya terminando, cuando éramos chicos y éramos niños, me acuerdo, y íbamos a la escuela. Mamá nos preparaba la leche, nos ponía la túnica, la moña. Primero íbamos con unas moñotas así a la escuela, después parecía una media azul cuando volvíamos. Íbamos, y yo recuerdo que teníamos que hacer 2 cuadras y después doblar. Yo iba con mis 2 hermanos. Y mamá salía de la puerta. Yo me acuerdo que había un perro Doberman en una casa que me tenía de hijo. Porque yo pasaba, hermano, y yo sé que había un cerco así, pero ese perro, terror. Y yo trataba de cruzar cada vez que pasaba, pero me veía y él sabía que yo le tenía miedo y de gusto me lo hacía. Entonces, yo, hermano, yo miraba para atrás y mamá estaba asomada así, con sus ojitos, mirándonos. Y el Señor sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre todos ustedes, tiene fijos los ojos. Su mirada está puesta sobre ti.
porque te está cuidando, te está guiando, te está protegiendo de todo aquel que te quiera hacer daño, de todo aquel que te quiera hacer mal. Satanás también tiene la mirada sobre nosotros, pero se olvida que los ojos de Dios son más poderosos. Amén. Y ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. Amén. Entonces, hermano, si nosotros oramos al Señor, nos sentimos extraviados, si estamos por ahí, más o menos no sabemos qué hacer con nuestra vida, si nuestro cristianismo está medio entreverado, oremos al Señor. Y el Señor nos va a dar cuidado, nos va a dar instrucción. Como dice la palabra del Señor, nos va a hacer entender, nos va a enseñar el camino en que debemos andar y sobre nosotros va a fijar los ojos. Pero solamente tenemos que orar al Padre. Amén. Y tenemos esa promesa que la tenemos que hacer nuestra en este momento. Entonces no hay razón para temer. Amén. No hay razón para temer. Si hay alguien aquí que está temiendo de fallarle a Dios, si hay alguien aquí que está temiendo de equivocarse, si hay alguien aquí que está temiendo que Dios lo soltará de la mano, no tema más. No se sienta más inseguro. Dios está poniendo su mano sobre ti en esta noche. Amén. Entonces yo te voy a pedir simplemente que levantes las manos en este momento. Y vamos a agradecer por tener un Dios así. ¿Parece? Señor, gracias por tu promesa. Gracias porque, aunque yo no entiendo muchas cosas, tú me prometes que me harás entender. También me prometes que me enseñarás el camino en que debo andar. Señor, muchas veces me siento ignorante, pero tu promesa es enseñarme. Y también prometes poner tus ojos sobre mí para protegerme, para cuidarme, para velar por mi vida. Y por eso a ti oramos, para que esa promesa se haga una realidad en todos los hermanos que vienen a este lugar, todos los hermanos que están aquí, Señor. Yo los quiero bendecir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos, ricamente. Amén. Gloria al Señor.